En el episodio de hoy... Pero yo de niño andaba mucho en la calle, ¿eh? Mucho, porque como mis papás estaban en el negocio, cuando tú ves algo diferente, pues lo rechazas. Claro. Y sumado a que en esa época todavía había muchos tabús, mucha ignorancia, muchos prejuicios. La verdad era impensable que a mí mis papás me hubieran dejado estudiar eso. No solamente tienes que luchar por ti como individuo, sino tienes que luchar por el entorno en el que estás, y que el destacar tampoco implica el pasar aplastando a los de tu entorno. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos a una edición más de Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy contamos con la presencia de un ser multicolor, un ser que ha luchado por ser quien es y que posee un corazón, un alma y un espíritu lleno de luz. Es un privilegio y un honor tener con nosotros al gran Luis Pérez Díaz. Así que cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para disfrutar de Luisito. Luisito, bienvenido, ¿cómo estás? Hola César, pues muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos en este espacio, aunque con un formato diferente. Muchísimas gracias por esa introducción y por darme la oportunidad de que todos tus seguidores conozcan un poquito de mí. Perfecto, amigo. Pues vamos a empezar a meter un poco de contexto a esto, ¿te parece? Claro que sí. ¿Cuántos años tienes y dónde naces? ¿De dónde eres? Tengo 38 años, soy originario de Apizaco, Tlaxcala. Nazco un 17 de octubre de 1985 en la ciudad de Puebla, pero solamente fue algo circunstancial en el tema del nacimiento. Mi familia es originaria de aquí, de Apizaco, y toda la vida hemos vivido aquí. Perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo vamos a iniciar desde un principio? Cuando tú llegas a este mundo, ¿cómo está integrada tu familia? Me refiero, ¿tienes hermanos, hermanas, papá y mamá juntos? ¿Cómo está integrada tu familia? Sí, tengo dos hermanos mayores, un hermano que me lleva 12 años, el mayor, y una hermana que me lleva 7. Mis papás me tuvieron, pues para esa época ya eran papás grandes, pero actualmente pues yo veo que generacionalmente ha ido cambiando eso. Entonces ya podría decir que ahorita estarían en el promedio. Okay. Cuando yo nací mi papá tenía 41 y mi mamá 39. Entonces fui el pilón. De hecho, mi mamá me cuenta que cuando se embarazó de mí, ella pensaba que estaba ya en el proceso de la menopausia. Ah, ok. Y pues no, resultó que estaba embarazada. Ok. Y al ser el hijo menor y con gran diferencia de edad entre tus hermanos, ¿cómo fue este vínculo con ellos? Diferente, pero mis hermanos siempre han sido como protectores conmigo y han sido como unos tipo papás, por decirlo de alguna manera. Sí. Sin embargo, no tengo como tampoco estos recuerdos que sí puedes tener como con tus hermanos de salir a fiestas juntos o tener amigos en común, porque pues las diferencias de edades pues sí son generaciones distintas, ¿no? Siempre me vieron como pues el hermanito chiquito al quien hay que cuidar, a quien hay que consentir, a quien hay que educar. Entonces digo que fue más esta relación como de papás sustitutos, más que como de hermanos. Sí tuvimos también estos como pleitos de en ese entonces por la televisión, porque te acuerdas que antes las antenas parabólicas, si veía una televisión, una cosa, todas las demás tenían que ver lo mismo. Entonces, así es. nos peleábamos por qué programas ver, por el teléfono, que mi papá, porque antes la telefonía, cuando fue la devaluación del 94, la telefonía subió muchísimo, entonces le ponían estos candados, estas cajitas de madera para que pudieras hablar por teléfono, y entonces los metíamos con un cuchillo para marcar, o por ejemplo teníamos todavía era en la época en la que podías salir a jugar a las calles, entonces teníamos vecinos que más o menos eran de nuestras edades, y salíamos a jugar mucho a la calle, en la avenida, con las bicicletas y todo.
Y esa parte pues sí me tocó vivirla con ellos, ¿no? Pero yo creo que a mí sí me hubiera gustado haberme llevado menos años con mis hermanos. ¿Qué, 2, 3 años? ¿Mucho? Sí, yo creo que lo ideal es eso, unos 2 años por mucho con tus hermanos para que pues como que tengas más temas de conversación, más afinidades, más gustos en común. Sin embargo, bueno, pues yo amo a mis hermanos y creo que tenemos una buena relación. Perfecto. ¿Cuál es el primer recuerdo que Luisito tiene? Primer recuerdo en su vida. Pues es que no sé si sea algo del mental, pero o si te pasa a ti también, que cuando llegas a ver fotos de muy pequeño, como que sí recuerdas ese momento, pero no sé si tu mente te juega eso de que ya tienes un referente visual. Ajá. Y que lo guardas, pues así que entre tu archivo, entonces que cuando lo ves como que te hace recordar ese momento. Pero yo cuando veo fotografías, o sea, de hablo de 2 años y eso, como que recuerdo esos momentos, ¿no? Pero ya de manera así como más consciente en el kinder, o sea, tengo muchos recuerdos del kinder, de mis maestras, de mis compañeros, de mi familia, de mis travesuras. Ahí es cuando tengo ya como que más despierto esta parte como consciente. Ok, dices que eras travieso entonces. Sí era yo muy hiperactivo. Me acuerdo que me gustaba, no sé por qué, fíjate que me gustaba subirme a los... Nosotros en ese entonces no teníamos closet, sino teníamos roperos. Ajá. Entonces me gustaba subirme arriba de los roperos a jugar. No, o luego me quedaba yo dormido arriba del ropero, entonces me andaban buscando por toda la casa y yo estaba desaparecido. Eso también te tuve mucho, que era como muy o sea, me perdía. También una vez fuimos a la noche que nadie duerme a las alfombras. Ah, sí. Y no sé por qué mi mamá y yo, pues, o sea, nos soltamos de la mano y total que yo me perdí ahí. Y por coincidencias, mi abuela paterna andaba por ahí, pero no iba con nosotros, andaba por ahí, me vio, ¿y tú qué andas haciendo solo? No, pues perdí a mis papás y ella fue, la recuperó y me llevó con mis papás. Otra vez fui a Reino Aventura, que en ese entonces estaba Reino Aventura de la Ciudad de México, fue mi cumpleaños. Sí. Y lo mismo, yo con mi prima, se nos ocurrió irnos por nuestra cuenta, que nos desapartamos de mis papás. Y anduvimos ¿Perdidos? Pues no perdidos, no, sí que perdidos, sino andábamos pues en los juegos y eso. Y no, pues cuando mis papás me encontraron, me dieron porque ya me anunciaban en los altavoces del parque de diversiones, ya me estaban anunciando, o sea, ya nos andaban buscando y nosotros pues jugando y demás. También otra vez mis papás tienen un negocio en el mercado, entonces sí. Yo siempre fui muy sociable y con los clientes o con los locatarios me iba yo a sus casas, o me iba yo, si me decían vamos a los toros y se me hacía fácil y yo en lugar de ir a avisar, yo me iba, que también ahí entra la responsabilidad del adulto. O sea, yo si invito a un niño, pues voy y le digo a sus papás, oye, me lo voy a llevar, le das permiso y eso, sino que a ellos también se les hacía fácil, yo me iba. Y cuando llegaba, pues me tundían porque, eso sí, tenía mucho de irme con la gente. Con la gente. Eres muy confiado. Sí. Se me ha ido quitando con el tiempo, la verdad, pero de niño era excesivamente confiado y me iba yo con todo el mundo. Ok. ¿Cómo calificarías tu infancia? Pues mira, en esa parte tengo buenos recuerdos de ser muy sociable, de andar mucho en la calle. La verdad, de niño era yo muy callejero. Fíjate que es lo que también le digo a mi mamá. O sea, gracias a Dios que no me llegó a pasar algo grave o que pues me hubiera yo enganchado en algún vicio, con alguna mala amistad. Pero yo de niño andaba mucho en la calle, mucho, porque como mis papás estaban en el negocio, ellos pues se confiaban de que nosotros estábamos en la casa guardados con la muchacha o con alguien que nos apoyara, y en realidad pues yo andaba en la calle. Yo andaba de vecindero todo el tiempo en la casa de los amigos, con familiares, pero siempre andaba yo en la calle. Y luego hasta de noche caminando yo solito y eso. Entonces, por una parte,
tengo muchas anécdotas, muchas vivencias, conozco mucha gente, pero también te puedo decir que fui un niño muy solo. Sí es algo que esta huella de abandono que apenas estaba lloviendo y que yo creo que por eso siempre trato de tener como que el reconocimiento de la gente, de tratar de caerles bien, de que tengan una buena imagen. Es por eso, por esta huella de abandono, porque sí fui un niño muy solo, o sea, mis hermanos pues, estaban ya generacionalmente en otras etapas. Mi hermano estudiaba ya en Puebla, entonces nada más venía de fines de semana, y venía. Mi hermana pues estaba en la época de la adolescencia, que quería salir con sus amigas al cine, que se reunían para hacer las tareas, y lo que menos quería es que el hermanito chiquito estuviera pegado junto de él. Y pues yo quería eso, o sea, yo quería estar acompañado de alguien. Por eso, luego mi mamá a las vecinitas hasta les pagaba para que fueran a jugar conmigo y yo no estuviera solo. Y sí, o sea, si tú me dices cómo calificaría mi niñez, o sea, la recuerdo con mucha soledad. Ok. ¿Cuál es el recuerdo que más tienes marcado de tu etapa de infante? El que sientes que es más valioso para ti. Pues justamente de esta soledad, el yo entretenerme, o sea, el no aburrirme. Y entonces en esto desperté mucha creatividad. Ok. Y mi hermana le gustaba, pues bueno, tenía muñecas, pero pues ya no jugaba con ellas. Ajá. Nada más las tenía pues ahí de adorno. Entonces me gustaba cambiarles los vestidos o a escondidas, de que me daban dinero mis papás. Iba yo al mercado nuevo y compraba yo vestiditos pues baratitos, y entonces yo los modificaba y vestía yo a las muñecas. O con las vendas con el que te vendas las heridas y eso, les hacía yo vestiditos a las muñecas. Hacía yo de comer en mi casa, luego me cortaba yo los dedos de que estaba yo de ocioso, entonces se me ocurría hacer de comer. También, por ejemplo, hacía yo masa y hacía figuritas como de masa y las sacaba yo al sol como para que se endurecieran. Entonces esa parte de estar solo despertó también en mí como una parte de creatividad, de estar buscando qué cosas hacer. ¿Qué hacer? Ajá. ¿En qué matar el tiempo? En qué matar el tiempo, efectivamente. Y entonces eso también me ayudó tanto a desarrollar algunas habilidades como a descubrir hasta mis propios talentos, o para qué era yo bueno, o qué es lo que me gusta en la vida, ¿no? Entonces, esos son como que los recuerdos ¿Más preciados que guardo, el hacer tantas cosas creativas desde a muy corta edad. Entonces eras un niño muy sociable, te llevabas bien en la escuela, los compañeros, eras el alma de la fiesta. Sí, y como siempre fui muy pequeñito de tamaño, entonces también mis compañeros, como así que como me veían muy chiquito, me cuidaban mucho y me protegían mucho. Entonces, cuando era yo niño de la primaria, era yo encajoso en ese aspecto, porque les pedía que me cargaran la mochila, o por ejemplo, yo les pegaba y sabía que no me iban a regresar el golpe, y sí, o sea, sí era yo como muy, muy social. Y también les caía yo de curiosidad a los papás de mis compañeros, porque me veían así como pues muy chiquito, muy chistosito, y luego me vestía siempre de botines y como señorcito, porque mis papás, como ya eran grandes, no les gustaban que usara yo pants, que usara yo tenis, que usara yo mezclilla. Entonces siempre yo estaba vestido como señorcito, con botines, pantalón de vestir, camisas y chalequitos. O sea, me vestían como mi papá, pero en chiquito. Entonces, no, hasta de verdad es que mis papás eran bien ridículos. Me llegaron a mandar hasta de tenis, de botines con pan. No, qué vergüenza. Sí. Entonces, pues les causaba yo gracia a los papás y me invitaban mucho a sus casas y demás. Y aparte no era yo un niño grosero, porque si no, pues no me hubieran invitado. Claro. Y no tenías problemas de bullying, ¿no? Eso por tu aspecto de niño, de señor chiquito. No, ya empecé a tener problemas de bullying, pero en la secundaria. En la secundaria sí tuve problemas de bullying, pero bueno, es que también yo creo que también era otra época que tal vez no significa que no estuviera muy manchado el bullying, sino que lo asimilabas de otra manera, de otra forma, ¿no?
Entonces, sí me molestaban ahí, pero yo creo que también, como es ese despertar sexual en el que tú empiezas a descubrir tu propia sexualidad, ahí yo empecé a tener pues algunas conductas pues de ser alguien amanerado o con pluma. Entonces, pues de primera instancia, cuando tú ves algo diferente, pues lo rechazas. Claro. Y sumado a que en esa época todavía había muchos tabús, mucha ignorancia, muchos prejuicios, entonces siempre estaba asociado. Si tú te recuerdas, en esa época todos los comediantes hacían chistes o burlas muy manchadas hacia los jotitos, y nos hacían mofas o Tenían un estereotipo muy marcado. Ajá, entonces justamente ese estereotipo, pues los compañeros lo reproducían conmigo en la escuela, ¿no? O sea, me decían esos comentarios, esas burlas y eso, pero que ayudó que también yo tengo un carácter fuerte, entonces y pues yo creo que muchos de nosotros somos resilientes ante eso, ¿no? Entonces en lugar de apachurrarme y deprimirme, pues yo les contestaba o aprendí a decirle, pues sí, me gusta así, o sea, a jugarles este doble sentido, y entonces al contrario, o sea, se espantaban y se hacían chiquitos, ¿no? Entonces, pues me fui como que empoderando y pues fui teniendo estas herramientas, y también como mis compañeros de la escuela, si no en su totalidad, pero sí la mayoría, fueron mis compañeros desde el kinder, entonces crecimos juntos, nos conocimos, empezamos a generar vínculos afectivos, y entonces pues fue como que nada más una etapa y la superé. Ok. ¿En qué momento tú te das cuenta que ya no eres un niño, que ya eres un adolescente, que tienes otra mentalidad completamente diferente? Creo que siempre fui alguien muy maduro porque siempre me relacioné con adultos. Aunque tenía yo mis amigos de la escuela, mis vecinos de la escuela, pero mi contexto familiar era de adultos. Entonces, nunca creo que fui así como de estos niños que hablan como plagositos de ni que y lo mismo, un ejemplo. Recuerdo que en las series había una serie que era Beverly Hills 90210, si no mal recuerdo, y que ya era en ese entonces así como que eran temas que hablaban de la sexualidad y que se veían semidesnudos y todo eso. Y pues mis hermanos ya lo veían porque ellos ya estaban más grandes y querían ver esos programas. Claro. Y entonces pues yo los veía. Entonces nunca me sentí un niño al 100%, sino siempre me sentí como alguien más grande de la edad que yo tenía. Ok, por este contacto, ¿no?, más maduro. Y que aparte, pues yo me cuidaba muchas veces solo, entonces aprendí también a cuidarme, a atravesarme las calles, a tomar combis, de alguna manera a ser independiente y autosuficiente, a calentarme de comer, a hacer muchas cosas que a gente de mi edad le hacían sus papás. Sí. Entonces, te digo que siempre fui como mentalmente más grande de la que tenía. Ok. ¿Y en qué momento te das cuenta que pues empiezas a sentir esta atracción por tus compañeros? Bueno, no tus compañeros, pero sí por chicos. Yo sí creo que, bueno, al menos en mi caso, que porque sí, uno no puede generalizar. Yo creo que nací siendo pues con una orientación sexual diferente y con una identidad de género también diferente, porque yo me acuerdo que de muy niño a mí me gustaba ponérmelas para dormir, me gustaba ponerme las pijamas de mi hermana en lugar de ponerme mis pijamas. Ok. También me gustaban todas las cosas que por ejemplo, los Reyes me traían carritos, pistas, y yo quería el hornito mágico, la Polly Pocket. Entonces yo veía a mis amiguitas y yo quería jugar con lo que a ellas les habían traído, no con lo que a mí me habían traído. Ok. Después
yo creo que los papás de mí siempre se dan cuenta, ¿eh? Ajá. Después no es que me trajeran la cocinita mágica, pero sí me daban como juegos en los que ya veían que a mí me gustaba más, porque ya me traían patines, ya me traían cosas para colorear o para decorar, entonces siempre es, de alguna manera traje implícito esta parte como muy, muy femenina. Y mi papá de niño sí era así de, no hagas tantos ademanes con las manos, no hables así, camina derecho, a mí me encantaba ponerme los suéteres o las sudaderas amarradas a la cintura, Ajá. porque en mi psique yo se sentía que traía yo faldita. Entonces, y quítate el suéter de ahí, no te pongas el suéter ahí, no te pongas eso, y entonces, o sea, era como muy limitativo pues porque se daban cuenta. Ok. Y conforme fui creciendo, pues como que fui defendiendo bajo mis circunstancias mi propia identidad. Ok. Pero bueno, tocaste este tema, dices que fue como de nacimiento. ¿No le podrías atribuir un poco, digo, que estuviste criado por mujeres, tu entorno era más femenino, o tú ya sentías que no tuvo nada que ver esto? Pues no, porque sí estaba equilibrado. Mi hermano mayor es varón, y aparte nosotros en casa siempre teníamos tanto colaboradores hombres como mujeres, Okay. y que hasta vivían dentro de la casa, o gente que se crió con nosotros desde niño y también que eran varones y eso. Entonces no es que fuera mi entorno como 100% femenino, que a mí me gustaba pasar más tiempo con las mujeres o hacer más actividades de mujeres, pero era por mi afinidad y mis gustos, no era como porque fuera una constante. Ya no había de otra. Que no hubiera de otra. Lo que sí creo es que en mi casa, mi mamá, o sea, a pesar de que mi papá era un hombre machista, pero que la personalidad de mi mamá le ganaba a la de él, o sea, se la comía. Entonces, ella siempre yo la veía como una mujer fuerte, como una mujer empoderada, como una mujer que tomaba decisiones, y de alguna manera pues sí es como un matriarcado, el que ella como que diseñó la manera en la que se tenían que llevar las cosas dentro de casa o en el negocio. Y yo también soy hasta la fecha muy cercano, muy apegado tanto física como emocionalmente con mi mamá. Con tu mamá. Entonces ahí sí, de hecho la psicóloga, hay un término, ahorita no lo recuerdo, madres castrantes, ¿no? O sea, es lo que dice, que ella fue una madre castrante, y de alguna manera yo aprendí a crecer bajo su sombra. Ok. En el aspecto, bueno, ya adolescente, ¿en qué momento ya te haces consciente de quién eres tú en realidad? Pues en esta etapa de la adolescencia, como lo veníamos platicando, que es cuando te empiezan a gustar tus compañeritas de la escuela. Ajá. Yo recuerdo que sí, ya sabes, los niños, que el chismógrafo en ese entonces, o que te preguntaban que quién te gustaba. Ajá. Y siempre tenía dos referentes, que eran unas amiguitas, que por cierto eran las más bajitas, que estábamos más o menos en el pelo, porque pues decía, yo no podía decir una gran nota porque se van a burlar. Entonces yo me iba por las que estaban a mi nivel. Sí. Que era Chelita y Sandy, a quienes les mando un fuerte abrazo. Y siempre decía yo que ellas eran las que me gustaban, pero es que no eran que me gustaban, sino pues que eran las que estaban de mi vuelo. Ok. Y entonces muchos de mis compañeritos pensaban que yo estaba enamorado de ellas. De hecho, ahorita, porque sigo siendo amigo de varios compañeros de esa etapa del colegio, dicen, oye, pero si tú estabas enamorado de Chelita y de Sandy. Y yo, no, pues eso les decía, pero en realidad eran mis amigas y me caían bien. Pero me gustaban algunos compañeritos. Ok. Entonces ahí fue cuando dije, esto no está bien. Sobre todo por la época, ¿no? Claro. Y traté de ocultarlo por miedo, por pena. Por ejemplo, recuerdo que de los familiares que sabíamos que eran gays,
es como que los hacían a un lado de la familia, ¿no? Como que eran los innombrables o los excluidos. Ok, entonces pues nadie queremos ser eso, que no, nadie quiere ser excluido, nadie quiere ser relegado, nadie quiere no pertenecer. Entonces yo traté de ocultar eso y entonces pues traté, no digo que lo haya conseguido, traté de ser un poco más varonil, traté de tener novias, traté de ocultar mi orientación, mis propios gustos. Entonces como que creé un personaje que no era yo, hasta que me fui a la universidad y que me fui a vivir, pues no lejos, pero ya no vivía yo en mi casa. Entonces me daba la oportunidad de ser yo. Ok. ¿Cuándo empiezas a fabricar este personaje? En la secundaria. En la secundaria, toda secundaria y prepa tú. Sí. Ok. ¿Sufrías internamente? Sí, recuerdo que fue una época complicada, que andaba siempre yo como de malas porque pues al final pues no era yo. Aparte que coincidió que también familiarmente hubo una reestructuración porque fue cuando mis hermanos se casan. Yo iba, por ejemplo, mi sobrino, el mayor, le llevo yo los mismos años que su papá me lleva a mí, 12 años. Ok. Entonces, también el que llegue un niño nuevo a la casa y que empiecen a sentar la atención en él, también eso me costó mucho trabajo. El que ahora ya no nada más éramos una familia, sino éramos dos familias viviendo en una misma casa, porque mi hermano llegó a vivir ahí con nosotros. El que mi hermana pasara cada vez menos tiempo conmigo porque ya andaba de novia y entonces pues ya sus prioridades eran otras. El que mis papás también como que concentraran toda su energía en mis hermanos mayores y en estas problemáticas, porque sabes que hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas más grandes. Y entonces, pues, y a mí todavía decían, pues está chiquito, ¿no? Y yo estaba todo en este proceso y en este cambio hormonal, y también ahí mis papás tuvieron una crisis económica, estaban construyendo una casa, dejaron de meterle dinero a esa casa. Mi hermano se fue a la universidad, estaba en la universidad, los gastos eran mayores. Después mi hermana también entra a la universidad, y de tener ¿cómo podría decir? Como que de vivir de una niñez en la opulencia, en el que nada me faltaba y que todo me daban, a pasar a una adolescencia con ciertas carencias económicas. Sumado a todo esto, sí me pegó mucho. O sea, por ejemplo, en la secundaria yo fui muy mal estudiante durante ese proceso. O sea, si hago un comparativo, en ese tiempo yo era un muy mal estudiante, muy irresponsable, no hacía yo tareas, pasaba yo de a panzazo, reprobaba yo materias, me salaba yo de las clases. Me brincaba yo de la escuela, te podías brincar a la azotea de la casa de un amigo mío. Entonces nos brincamos a la azotea y de ahí nos brincamos a la calle, y yo me podía yo salar los días enteros del colegio. Sí, o sea, realmente en esta época era yo un completo desastre. Ok. ¿Y en qué momento llega por primera vez o te das cuenta que estás enamorado? ¿Quién fue tu primer amor? No puedo revelar su nombre. Ya ni vive en Apizaco, ni vive en Apizaco, pero por respeto a que sí, por respeto. Ok. Creo que fue a través, voy a tratar de contar la historia de mi parte, desde mi historia, porque no quiero ser invasivo a la historia de alguien más. Claro. Creo que no tendría yo el derecho de hacerlo, ¿no? Sí. Yo al tener este vacío y estas ganas de ser amado y de ser sobre todo visibilizado, sí,
es esta persona, este compañerito de la escuela, me prestaba atención. Se preocupaba por cómo estaba yo. Y entonces, esta amabilidad y esta cercanía, pues me hizo despertar un sentimiento que pues fue despertar a mi primer amor, ¿no? Esta idealización, a estas maripositas en el estómago y a crearte todo un universo alterno de una realidad de que ya sabes que si se te cae el lápiz y te lo recoge, porque se lo recogería cualquier persona, Sí. y me lo recogió a mí porque está enamorado de mí, porque le gusta, entonces fue bonito, la verdad. Recuerdo bonita esa etapa, aunque pues es diferente, al menos en ese entonces fue diferente a cómo fue el despertar de los primeros novios de mis amigos o de mis amigas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos abiertamente podían decir quiénes les gustaban, si se besaban pues no estaba como mal visto, si se agarraban de la mano, si ya sabíamos todos que eran amigos, al contrario, hasta los hacías que se sentaran juntos y les hacías bromas y cuando se acercaban y sí. Ajá. Y en cambio pues tú tenías que vivir pues en el anonimato, en lo clandestino, en el secreto, y eso también de alguna manera marca para tus próximas relaciones, porque entonces tú piensas que eso es lo normal. O sea, tú piensas que el que alguien te quiera pues te va a tener en el anonimato, que vas a ser el secreto, y yo creo que es algo que yo con el tiempo es algo que he tenido que trabajar y que todavía me falta mucho por trabajar, el decir, pues yo valgo y yo necesito tener este reconocimiento, y por supuesto que puedo tener una relación abierta y no siempre me tengo que estar involucrando con personas que me tengan pues en el anonimato. Claro. Pero bueno, ¿cuántos años tenía? 15. 15. Y Lo lleva yo en la prepa. y te correspondió. Fue un amor correspondido. Sí y no. Explica, Luisito. ¿Por qué sí no? Porque yo creo que en su momento sí llegó a tener un sentimiento hacia mí, pero que también fue derivado de la carencia que él tenía. Así que se juntaron dos soledades. Ok. Y él actualmente tomó otro camino. Sí, tiene otro camino. No puedo dar detalles porque si no la gente va a empezar a hilar fechas, nombres. Mejor que se queden en... Ahí va a aparecer su foto. Ok. Pasas esto, cuando te alejas, terminas por XY, te deja una huella, te marca, te pone triste, te deprime. Sí me deprimió, pero la ventaja fue que me fui a la universidad. Ok. Entonces, en la universidad fue cuando cada quien tomó, así que caminos diferentes. Sí. Y no es lo mismo que tú sufras por una persona que ves, que convives, Sí. a que la dejas de ver completamente, porque están en lugares diferentes, en colegios diferentes, con entornos sociales completamente distintos. O sea, ya no éramos compañeros de la escuela, entonces ya no nos veíamos para nada. Sí. Ni en Apizaco, llegamos a coincidir. Entonces eso ayudó. O sea, es más fácil superarlo, ese proceso de duelo cuando ya no es a esa persona. Ok. Bueno, tocado ya el tema de la universidad, ¿qué estudiaste y cómo decides estudiar lo que estudiaste? Como que siempre supe que quería dedicarme a las humanidades y al tema de la comunicación. Ok. Estaba yo, de lo que recuerdo, estaba entre estudiar mercadotecnia, estudiar comunicación y estudiar diseño de modas, porque siempre me gustó la moda. Ajá. Entonces, pero diseño de modas, la verdad era impensable que a mí mis papás me hubieran dejado estudiar eso. O sea, porque
iban a decir que eso era una carrera de maricones, que cómo me iba a ir a coser. Por ejemplo, mi mamá siempre era de ir a la modista. Sí. Y a mí me encantaba, o sea, era algo que yo disfrutaba el acompañarla a ir a la modista. Me encantaba ver las telas, me encantaba ver los figurines que antes había, y ojearlos y ver los vestidos. Eso a mí me encantaba. Entonces, creo que hubiera sido un buen diseñador, pero te digo, no era impensable que me hubieran dejado mis papás estudiar eso. Y entonces me quedaban dos opciones, mercadotecnia y comunicación. Y ya revisando la currícula de materias, siempre me llamaba más el tema de la comunicación. Y en un inicio uno estudia comunicación pensando que tú vas a ser la persona que va a estar frente al micrófono, que va a estar frente de la televisión, que vas a ser famoso. Y de alguna manera te vas como con esa idea y ese va a ser el gancho de estudiar en la carrera. Pero fíjate que ya estudiando la carrera me di cuenta que me gustaba más el tema de la producción, de organizar, o sea, de ser esa mente que organiza y que diseña lo que se proyecta. Y ahí fue donde dije, bueno, sí me gustó estudiar comunicación. Y esta es la parte en donde yo, dentro de este gran universo que tiene la carrera, es en donde yo me sentía más a gusto. Ok. Me sentía más talentoso. Más talentoso. Ok, ¿dónde estudiaste? Yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla. Ok. ¿Son 3, 4 años? 4 años y medio. Ajá. Años y medio. Sí, 4 años y medio. Ok. ¿Cuál es? Desde entonces, ahorita no ¿Quién sabe? ¿Cuál es el recuerdo más memorable de esa época? Fue padrísimo. Yo creo que la universidad fue una etapa maravillosa. Muy bonita. Me fui a vivir solo con amigos, aunque muy cerca de Apizaco, pero... ¿Te fuiste a Puebla? Me fui a Puebla, empecé a ser como independiente, si no económicamente, pero pues ya tomaba yo mis propias decisiones. Conviví con otro tipo de personas. ¿Por qué hago? O sea, no digo que sean más o menos, no. Con otro tipo, porque aquí yo tuve los mismos compañeros, como te decía, desde el kinder hasta la prepa. Sí. Entonces nos tenía yo más que repasados, estudiados, nos conocíamos lo bueno y lo malo todos. O sea, no, estaba yo en mi burbuja, en mi zona de confort. Sí. Y entonces allá me obligó a conocer a gente de otros estados, con otras educaciones, de otros contextos, porque también, por ejemplo, la universidad tiene un programa de que, supongo que lo sigue teniendo, porque es una escuela muy humanista, pero en ese entonces era un programa que traía gente de las comunidades indígenas, los becaba, con la idea de que ellos cuando regresaran a sus comunidades hicieran una aportación profesional dentro de sus comunidades. Muchos de ellos sí regresaban a sus comunidades y muchos de ellos ya no quisieron regresar y pues ya empezaron a hacer su vida en Puebla, en México y en otros lugares. Ok. Entonces me dio la oportunidad de conocer pues, otras realidades, otros contextos, de abrirte de esta burbuja de que solamente te juntabas pues con tu grupito de siempre. Entonces pues ahorita ya era, ya como que te abre una visión distinta, ¿no? Aparte que tuve la oportunidad de irme a conciertos, a obras de teatro, de ir con más frecuencia al cine, de ir al boliche, de hacer otras actividades que en ese entonces aquí en Apizaco pues no, o sea, no había nada, ¿no? Sí había el cine, que el Cinemas y el Malinche, bueno, y que a mí me tocó el Cine Diana hace muchos años, Mira. Pero pues era lo único, ¿no? Y que traían las películas que ya habían pasado por toda la República Mexicana y ya aquí pasaban 20 años después. Entonces, todo eso me ayudó como a dejar de ser, pues sí, como alguien tan provinciano. Ok. ¿Cuál es el choque más grande que tuviste? Al estar solo, al ya no depender de tu familia emocionalmente. ¿Nunca te sentiste solo, triste, abandonado? Pues no, porque como yo ya había estado solo mucho tiempo antes, Fue una libertad. fue como una libertad.
Ok, Sí. y en este aspecto con tus papás, ¿cómo manejaste el tema de tu orientación? Ellos siempre lo supieron, pero les costó aceptarlo, evidentemente. Sí. Mi mamá me cuenta que yo tenía en el kinder una psicóloga que era argentina, Ajá. se llamaba Carolina. Y ella una vez mandó a traer a mi mamá en el kinder y le dijo, Luis es gay. Y mi mamá se ofendió y se molestó por esta situación. Ok. Para que te des en cuenta que en realidad yo siempre traje esto conmigo, ¿no? O sea, era parte de mi sello. Y pues obviamente tus papás tratan de hacer todo lo posible porque no seas así, ¿no? Ok. Entonces me metían a clases de karate, me limitaban de no hagas esto, no hagas lo otro, compórtate así. Y cuando peleaba yo con mi mamá de niño, me lo echaba en cara. O sea, sabes que los papás algunos tienen que saben dónde de darte en el clavo. Entonces ella me lo echaba en cara y me lo decía en ofensa. Entonces a mí me dolía mucho. Y mi papá, yo creo que aunque mi papá también trató desde su propia educación y desde sus propios jerarquización de valores y demás, tratar de cambiar algo que era inevitable que iba a suceder, lo fue aceptando o lo fue respetando. Entonces mi papá era todo lo contrario. O sea, mi papá dejó de prohibirme cómo vestirme. O sea, tal vez no le gustaba, pero ya no me lo decía. Se lo decía tal vez a mi mamá y a mi hermana, pero a mí ya no me lo decía. Ok. Nunca fue de decirme con quién vas o por qué te juntas con fulanito o tratar, o sea, como que siempre respetó esta parte y me defendía cuando mi mamá utilizaba el tema de la sexualidad como para hacer algo doloso. Ajá. Él ponía un alto. Entonces llegué a sentir de esa manera su apoyo y su respeto. Y platicando con mi nana, yo creo que de manera involuntaria los dos aprendimos, o sea, a ponernos como ciertos límites y códigos en los cuales yo no era tan efusivo frente a él, pero él también era muy respetuoso siempre conmigo. Y esos códigos, pues yo creo que los llevamos hasta que él falleció. Yo recuerdo que la única ocasión en la que me dijo, o como que evidenció que ya sabía de mi orientación, fue una vez que discutimos y me dijo, tú debes de respetar cómo soy yo, porque yo respeto cómo eres tú, a pesar de el estilo de vida que tú decidiste vivir. Entonces ahí fue como decir, ay no, pues sí sabe. Yo pensé que no, y sí sabe. Y pero siempre fue respetuoso. Te puedo decir que mi papá sí llegó a pegarme, pero nunca por el tema de ser yo gay o de ser afeminado, no, nunca. Y que siempre lo supo, pero que a su manera pues lo respetó y lo procesó. Con mi mamá, pues por esta cercanía que tenemos, sí fue más hablado, o sea, sí lo platicamos en algunos momentos. En algunos momentos lo ha aceptado más que en otros, en algunos momentos ha sido más empática que en otros, pero pues así que como le digo siempre, pues esto es lo que hay. Ok, Luisito. Bueno, estamos en la etapa de la universidad. Termina, ¿y qué sigue para Luis? Bueno, cuando termino la universidad me voy a un año de intercambio bilateral. Ajá. A Santiago de Compostela. Y entonces, por la misma tira de materias en ese intercambio, puedo hacer, si me quedo un año, Ajá. Si solamente me quedaba 6 meses, solamente era como un intercambio bilateral, pero como me quedo un año, yo hago una especialidad en marketing político allá en Santiago de Compostela. Ok. Ahí fue cuando empecé a defender mi identidad.
Porque aunque en Puebla ya era yo más libre, Sí. pero seguía yo como ocultando, ya no era como tan público mi orientación, al menos en mi contexto de Apizaco. O sea, mis amigos de Puebla pues sí sabían y todo el rollo, pero mis amigos de Apizaco, aunque era evidente, pero seguía yo diciéndoles que no era yo gay, o lo ocultaba, o prefería yo ni siquiera tocar esos temas con mi círculo de Apizaco. Sí. Y con mi propia familia. Pero al irme allá y ver que podía ser yo y que tenía yo que defender mi identidad y mi autenticidad, esto me dio mucho empoderamiento en esa parte, justamente. Sí. Y te puedo decir que fue un año que fue un parteaguas en mi vida. Y que gracias a ese año soy el Luis que actualmente es. Ok, marcó mucho en ti. Muchísimo. Porque viste otra vida, viste... Sí, vi otra realidad. Y vi una realidad aspiracional, o sea, como este sueño que yo tenía de poder, en el que yo podía yo vivir. Ahí dije, o sea, sí se puede. O sea, es viable, existe. Ok. Y cuando regresas y empiezas a vivir aquí, ¿no? Ay, me costó mucho. ¿Sí? Mucho, aunque fue un año nada más, me costó mucho al regresar. Yo añoraba volver a España. O sea, y de hecho es un país que yo amo justamente por eso, porque me dio esa libertad, me dio esas tablas, me dio esa seguridad, me dio esa perspectiva de vida. Y yo cada que tengo oportunidad de que ahorro un dinero o de que puedo viajar, obligado es que yo haga una escala en España. O sea, porque le guardo mucho amor. De hecho, yo me regreso porque mis papás fueron por mí, porque yo creo que si no hubieran ido por mí, no me hubiera yo regresado. Y también todo pasa por algo, Claro. Hoy no le echo la culpa. Creo que tenía yo que regresar porque tenía que concluir y hacer otras cosas aquí, y que difícilmente, siendo mexicano, iba yo a tener esas oportunidades en España. Pero sí me costó y en ese momento me hubiera gustado haberme quedado a vivir allá. ¿Te hubieras enamorado de un español? Me enamoré. ¿Sí? Sí, también allá me enamoré. ¿Y te rompen el corazón igual? Sí, también. ¿Sí? Rayos. Ok, bueno, llegas ya a México, empiezas a trabajar, ¿o qué sigue en la vida de Luisito? Cuando regreso me voy a Chiapas a un proyecto que también tenía en la universidad, de trabajar en las comunidades, y estoy trabajando en una radio comunitaria zapatista en Chiapas. Ahí estuve medio año. Tuve la fortuna de estar en las comunidades zapatistas, de ir a los encuentros por la defensa del territorio, de entrar a los cerezos con los presos políticos, de conocer muchas organizaciones con diferentes tintes, algunos que se dedicaban al tema de las plantas medicinales, otro de las parteras, otro de los niños de la calle, otro con el tema zapatista. Y entonces eso me da un compromiso social muy fuerte en decir, no solamente tienes que luchar por ti como individuo, sino tienes que luchar por el entorno en el que estás. O sea, porque de nada va a servir que tú solamente trates de tener logros personales si tu entorno no se ve beneficiado. O sea, tiene que haber una retribución, y eso es algo que creo que deberíamos todos de tener, esta responsabilidad social. Claro. ¿Esto fue un parteaguas para lo que vino después de tu campaña política? ¿Desde ahí ya empezabas a tener estos cimientos, estos ideales? Siempre me ha gustado la política sobre estar informado. Okay. Estar informado de tu entorno, de cuál es la situación que se vive en tu localidad, en tu municipio, en tu estado, en tu país.
pero nunca pensé el yo ser un político. De hecho, como que era muy crítico con los personajes políticos. Ok. Cuando empiezo a trabajar en el servicio público, hay una frase que dicen que para trabajar en el servicio público tienes que comer mierda sin hacer gestos. Y es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me tocó trabajar y tener jefes que me pedían hacer cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo, que no hubiera yo hecho así, pero que son instrucciones, o con personajes que podían tener carencias formativas muy fuertes, pero pues porque tenían apadrinazgos y compromisos, pues eran tus jefes. Sí. Entonces, sí, tienes que aprender a ser servil, tienes que aprender a acatar instrucciones, tienes que aprender a lidiar con un sistema, porque por mucho que tú traigas estos ideales de transformar, una persona no puede cambiar un contexto ni un sistema. Claro. Pero ¿qué sí puede hacer? Desde su trinchera, empezar a generar un cambio. O sea, ¿a qué voy? O sea, no puedo llegar y decir, no tengo la facultad de llegar a cambiar leyes, instrucciones, pero que mi trabajo sí lo haga yo con ética, con responsabilidad, con respeto, y que eso se va a ver, estoy seguro que se ve y marca diferencias entre tu mismo entorno y se empieza a reproducir, se empieza a hacer un efecto dominó, y entonces esto empieza a generar un cambio y una transformación. Eso sí estoy convencido porque lo viví. Muy bien, muy bien. Y entonces ahí es cuando tengo este acercamiento con la política, o sea, porque ya entonces ya conozco a los políticos, al menos de mi estado, Sí. ya no solamente en las noticias, ¿no? Sino que ya convivo con ellos, me relaciono con ellos, y de ahí surge pues ya la invitación a lo que desencadenó el que yo fuera yo un candidato. Ok, ¿qué te llevas de esta aventura? Híjole, es una super masterclass, de verdad, es un curso intensivo desde que te conoces a ti mismo, conoces tu entorno y también en el tema político. Sí. Yo estudié marketing político, pero es lo mismo estudiarlo a vivirlo, ¿no? Sí, claro. Entonces se me hizo una experiencia muy aleccionadora, complicada y decepcionante. Y cuando te hablo de decepcionante, no te hablo desde la decepción de la política, porque, o sea, ya de antemano ya todos sabemos que hay muchos juegos de intereses, que hay muchas negociaciones bajo el agua, que hay mucha hipocresía, que hay pues que el ambiente es complejo. Sí, claro. O sea, eso yo creo que todos lo sabemos, y cuando entras a eso ya lo sabes. Sí. Pero es decepcionante el darte cuenta que como sociedad somos una sociedad poco informada, que somos una sociedad poco crítica, que somos una sociedad muy... que pedimos sin decir y yo qué doy, ¿no? A cambio. Claro. Queremos que todo se los dé. Y muy individualista, que no buscamos un bienestar común, sino buscamos un bienestar personal. Entonces esto es decepcionante, pero también es entendible, porque vivimos con muchas carencias. Entonces, si yo te vengo a hablar de utopías y de cosas a largo plazo, y tú tienes una necesidad inmediata de que tengo una necesidad de una silla de ruedas, de que tengo una necesidad de conseguir un trabajo, que tengo una necesidad de comer, entonces yo soy una persona que voy a aceptar a alguien, es como una relación desde mi carencia, desde mi necesidad inmediata. Claro. Entonces agarras lo primero que va a cubrir con la necesidad inmediata, Sí. que es alguien que va a comprar tu voto, que es alguien que te va a prometer algo asistencialista, que es alguien que solamente va a llenar un vacío inmediato, porque yo no aspiro a algo a largo plazo. Yo quiero que se me resuelva mi necesidad inmediata, Sí, familiar, personal. Entonces te das cuenta que la realidad es muy compleja.
porque tú puedes estar muy bien preparado, tú puedes tener unas muy buenas ideas, puedes tener hasta un muy buen equipo, pero que si tú no vas a cubrir con esa necesidad inmediata que tiene la gente, tú no vas a ser un producto ganador. Y esa es una razón por la cual el partido que actualmente está en el poder sigue en el poder y con cifras tan abismales, porque la gente lo acepta desde su carencia, desde su necesidad. Sí, claro. Por eso fue algo decepcionante, pero también muy eleccionador, ¿no? Ok. ¿Qué fue lo que más te impactó en esta trayectoria política? Lo complejos que somos los seres humanos. Los seres humanos somos bien complejos y por eso nos cuesta tanto tener relaciones sanas. Y cuando hablo de relaciones sanas, no son únicamente amorosas, sino de amistad, de ser colaboradores, de hacer equipo de trabajo. Tlaxcala somos muy malinchistas, no sabemos trabajar en equipo, nos hacen mucho falta las habilidades blandas, el tener liderazgo, el ser empático, el aceptar que en algunos momentos yo voy a liderar, pero en otros momentos yo me tengo que ser soldado raso, en el que tienes que aceptar que en algunas ocasiones tú sí puedes dar tus puntos de vista, pero en otras ocasiones te tocas solamente seguir instrucciones. Claro. Entonces todo eso aprendo, todo esto me doy cuenta y todo esto lo quiero empezar a poner en práctica, no solamente quejándome y ya sabiendo la realidad, sino también contribuyendo desde mi perspectiva, pero también buscando una retribución, porque algo que nos pasa no sé si tú en algún momento te has quedado sin trabajo. Sí. Cuando te quedas sin trabajo, tú sientes que el tiempo pasa con una mayor velocidad y que la gente hace mucho y que tú no haces nada. ¿Por qué? Porque tú normalmente estás acostumbrado a una rutina de todos los días tener actividad. Entonces, cuando tú no tienes actividad, tú te sientes improductivo, te sientes que no estás aportando, sientes que no vales y te sientes con un ritmo aletargado. Sí. No sé si ya viste la película de Intensamente 2. No. Bueno, pues te la recomiendo y no quiero spoilearla, pero me gustó el que habla de las emociones y que tienes que aprender a vivir las emociones y a no quedarte solamente con una sola emoción, sino que tienes que saber vivir y manejar la ansiedad, la alegría, el aburrimiento, el miedo, o sea, todo, la soledad, la tristeza, todos. Pero vivirlas y soltarlas para dejar que entre otra emoción. Claro. Eso me gusta de la película. ¿Qué no me gusta de la película? Que te deja el mensaje de que tú todo el tiempo tienes que ser productivo. Y entiendo porque esta es una producción americana, neoliberal, y estoy como el presidente, pero que justamente te da esa percepción de que tú tienes que hacer, y que si tú eres alguien que produce y eres alguien exitoso, vas a vivir pues plenamente, ¿no? Y no tiene por qué ser así. O sea, tú también, desde estos momentos de que eres, no es que no seas productivo, sino que la producción baja a un menor ritmo y que se convierte en una producción distinta, no tienes que tampoco dejar de ser infeliz, ¿no? O sea, tu felicidad no puede radicar ni en lo que estás produciendo ni lo que estás generando, sino en la estabilidad justamente de cómo manejas estas emociones. No lo he logrado al 100%, pero ese es como mi propósito de vida, justamente. Okay. Mi propósito de vida. Y quiero seguirme capacitando en lo individual para también esa capacitación ofrecerla al público que la quiera consumir desde mis redes sociales, desde cursos que pueda yo impartir, desde consultorías o asesoramientos que pueda yo dar, y también buscando una retribución, porque
te puedo decir que actualmente hago muchas cosas que me gustan hacer, pero que no me generan un recurso económico. Como puede ser las propias entrevistas, las mismas que yo hago, el que me piden el colaborar con algunas personas, el que me piden asesorías, el que me pidan trabajo político que hacer. Y me gusta, o sea, todo esto me gusta, pero nada me está dando una retribución económica actualmente. Y entonces, ahora, el siguiente reto que tengo que hacer es que justamente toda esta expertise que estoy desarrollando, de todos estos contactos que he generado, de todas estas oportunidades que se me han abierto, empezar a capitalizarlas y que, pues si no me haga yo millonario con eso, sí me dé una retribución acorde, y porque todo conocimiento debe de ser retribuido y tiene que ser valorado económicamente. Porque ¿de qué sirve que yo te diga es que tú tomas unas fotos maravillosas, ¿no? Sí. Y que te pida yo que me tomes unas fotos y no pagarte esas fotografías, porque entonces no estoy valorando tu trabajo. Y yo creo que hay ciertas profesiones que nos cuesta mucho más el que nos sean valoradas económicamente. Claro. Porque, por ejemplo, si tú vas con un abogado a pedir una asesoría, tú de entrada sabes que tienes que pagar. Así es. Si tú vas con un doctor a una consulta, de entrada, así sean 50 pesos o 1,800 que cobra un especialista, tú sabes que vas a pagar la consulta. Claro. Pero si tú pides una asesoría en temas de comunicación, ay, ¿cómo me va a cobrar por eso? Sí. ¿No? Sí, de hecho. O si generas hasta contenido en redes sociales, ¿cómo voy a tener dinero por eso? Sí. O sea, y no, porque al final de cuentas, pues todos necesitamos de todo. Y de generar estas cadenas de valor y estas cadenas económicas. Ok. ¿Deberías en otro tema político involucrado nuevamente? Mira, no sé si yo siendo el protagonista, o sea, si yo siendo el candidato. Ajá. Sí quiero seguir siendo una persona políticamente activa, ser un ciudadano comprometido, crítico, informado, participativo. Me gustaría trabajar en temas políticos desde el coaching, desde la consultoría, desde la imagen del candidato. Sí me gustaría. Yo siendo el protagonista y el candidato, no lo sé. No quiero decir que no y después, dentro de 3 años, estoy candidateado y me digan, pues no, a ver, trágate tus propias palabras. Pero no es como mi prioridad. Ok, no es el sueño. No es el sueño. Ese puede ser el medio. Eso puede ser el medio, porque también siendo tú un diputado, un presidente, un senador, un legislador, no sé, el cargo por el que compitas, sí, pues tienes la oportunidad a por lo menos estar en el juego, a proponer, a que tal vez si no tus propuestas se cumplan al 100%, pero pues incidir en eso. Entonces sí pudiera ser el medio, pero no es mi objetivo final. Ok. Háblanos un poco respecto a las entrevistas que haces a Luisito Comunica. Ajá. Y miren que no quiero robar el nombre, pero pues es que me llamo. Todo surge con la campaña. Ok. Que me piden que tengo que estar en el ojo público sin hacer proselitismo, porque pues hay tiempos electorales para cada etapa. Claro. Entonces ahí surge la idea de, bueno, si yo soy comunicólogo, pues ¿por qué no hago entrevistas? Y de esa manera pues me viralizo o me hago conocido y de alguna manera sin que sea completamente por algo político. Claro. De ahí surge la idea. Y empiezo a hacer las entrevistas, empiezo a tener buena aceptación y me funciona. Cuando llega la campaña yo quería seguir haciéndolo durante el tiempo de la campaña, pero era imposible. O sea, de verdad que sí, ya los tiempos no me daban, ¿no? Entre hacer brigadas, generar contenidos a redes sociales, el ir a reuniones,
pues también acudir a algunas actividades del propio partido. Sí. O sea, no me daba como para poder hacer estas entrevistas, y las suspendí. Entonces, cuando termine el tiempo electoral, la verdad no me lo había planteado el continuar haciéndolas. Ok. Pero empecé a tener mensajes de gente que quería que los entrevistara. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no seguir dándoles voz a gente que quiera contar una historia, que quiera decir a qué se dedica, de alguna organización, de una situación que se esté viviendo en ese momento? Entonces dije, sí podemos seguir haciéndolo. Lo he retomado, y ahora me genera la necesidad de profesionalizarlo. De alguna manera muy incipiente lo he hecho. Por ejemplo, en el audio tratamos de mejorar el audio ahora ya pues, con micrófonos, el poner luces pues, para que uno no salga tan jodido entre la cámara. Pero creo que también que ya tengo que dar el paso para tener una producción más decente, y también lo que te comentaba, el capitalizarlo de alguna manera con patrocinios o con o que mi cuenta se haga para monetizar, y es algo que mucha gente quiere hacer actualmente. Sí. Si te das cuenta, todo el mundo quiere ser comunicólogo, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo tiene esta necesidad de ser visto. Pero también es una gran responsabilidad, y aparte es un arma de doble filo, porque claro, tú te pones en un estado pues de vulnerabilidad, en el que la gente también te puede construir o te puede destruir. sí, Entonces tienes que estar muy preparado, también con la responsabilidad de lo que vas a decir y qué vas a comunicar y qué vas a expresar, y también de lo que vas a recibir, ¿no? Porque toda esa energía, buena o mala, pues al final se genera. sí. Entonces quiero profesionalizar todo esto. Estoy abierto a conseguir un equipo, que se han acercado algunas personas a decirme que quieren colaborar, pero hay gente que quiere colaborar en una ocasión y después, como no ve dinero o no de manera inmediata, claro, tira la toalla, ¿no? Y tú sabes que esto también es de mucha perseverancia. Sí. De que hay gente que te funciona más y que tienes más vistas, gente que no te funciona y que tiene pocas vistas, aunque su contenido ha sido interesante. Claro. Pero pues, ¿de qué depende? Pues de la empatía que genere la gente, de los alcances que puede llegar a tener. Entonces, pues es todo un proceso, ¿no? Y empezar hacer cosas de mejor calidad. Entonces, bueno, pues estoy abierto a gente que quiera hacer equipo, y que podamos hacer cosas interesantes. Yo creo que eso es lo que actualmente quiero comunicar. O sea, quiero comunicar esta apertura para que no solamente con lo que yo piense, sino con los talentos que cada uno podamos tener, podamos hacer algo de calidad y algo chingón desde Tlaxcala. Porque la mayoría de las personas que vemos que están teniendo una repercusión importante son de la Ciudad de México y de Monterrey. Sí. Hay una lógica. La lógica es que son ciudades muy grandes y que tú siempre quieres saber qué pasa en tu zona, ¿no? En tu comunidad, todo eso. Claro. Pero al ser ciudades tan grandes, pues se viraliza. Entonces es mucho más fácil que alguien generador de contenido de Monterrey o de Ciudad de México se viralice a alguien de Tlaxcala, que puede ser muy famoso y muy querido en su comunidad, pero pues, que Tlaxcala es pequeñito, ¿no? O sea, no se compara el número de habitantes. Claro. Pero que hay mucho talento, y que ese talento, qué bueno, que cada vez va teniendo mejores oportunidades y mejores plataformas. En el mismo caso de la propia Josefina, de la secretaría de la próxima secretaria de
de turismo a nivel nacional, Sí, es un claro ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo coincidir en ideología política al partido que va a representar, pero me da muchísimo gusto que una tlaxcalteca vaya a ser secretaria y que tenga la oportunidad de estar en un gabinete nacional y de reconocerse. sí, El hecho también, por ejemplo, del secretario de Cultura, que también en muchas cosas no puedo diferir de su manera de pensar, pero que el que le ha dado foco a la cultura tlaxcalteca y que ya sea volteada a ver y que se le dé un lugar, también es de reconocerse ese trabajo. Y hay muchos talentos, o sea, o sea, en todas las disciplinas yo creo que hay tlaxcaltecas talentosos. por supuesto. Una muestra de ello eres tú. Ay, muchas gracias. Pues mira, no sé si pudiera yo decir que soy un talento, pero sí te puedo decir que soy una persona que trata de construirse constantemente Sí, y que esa deconstrucción ayuda o genera el que otra persona pueda ver, el que pueda haber un cambio. O sea, ¿a qué voy? Que hay muchas personas que se me han acercado y me han dicho, ¿sabes qué? Gracias a uno de tus comentarios, a una de tus entrevistas, a uno de tus en vivos que haces los lunes, he mejorado mi autoestima, me identifiqué, comparto tu punto de vista, y eso es un aliciente bien fuerte, ¿eh? sí, Sí. claro que sí. Perfecto, Luisito. Pues, ¿te parece si hacemos una sección diferente? Sí, claro que sí. Mira, esta se llama Luz y Sombra. Y te voy a pedir que me compartas, por favor, tu momento más oscuro, refiriéndose al momento más triste para Luis, y el momento con más luz, el más feliz. Pues el momento más triste que he tenido ha sido la muerte de mis seres queridos, de mi tío cuando tenía yo 12 años, que fue el hermano mayor de mi mamá, que era alguien que me consentía mucho y me quería mucho. La muerte de mi abuela paterna, y no por el vínculo que yo tenía con ella, porque sería un hipócrita, aunque nunca tuve una mala relación con ella y ella siempre se portó amorosamente conmigo, pero no era alguien tan cercana a mí. Okay. El ver cómo mi papá sufrió por su mamá, o sea, ver el dolor de alguien que tú quieres, porque tú cuando quieres a alguien, tú no quieres que esa persona sufra. Ah, claro, obviamente. Entonces, cuando yo veo a mi papá sufrir tanto por su mamá, me causa un dolor muy, muy fuerte. La muerte de la hermana de mi mamá, que cuando yo era niño, para mí era como esta figura de mi abuela, y que yo la quise mucho, y que después, por cuestiones familiares, hubo un distanciamiento, y el ya no tener la oportunidad de despedirme de ella, también me causó un dolor muy grande. Después la muerte de mi papá, que fue algo, primero, cuando recién falleció, fue de descansar, porque él ya venía con una agonía o con un deterioro de mucho tiempo. Sí. Pues primero descansé, pero después empiezas a extrañar todo, su presencia, su cuerpo, su voz, hasta sus berrinches, ¿no? Claro. Y ahora darme cuenta que me acompaña, porque te puedo decir, y te lo juro, que yo todos los días siento la presencia de mi papá. Ya no de una forma física, pero todos los días yo lo siento cercano a mí. Y después la muerte de la hermana de mi nana, que para mí era como una tía, ha sido muy difícil porque rompió con una rutina que yo tenía de fines de semana de pasar tiempo con ella, y que después de eso el retomar la relación con mi nana me ha costado mucho, porque
para mí era como verlas a las dos. Entonces, al verla solamente a ella, me ha costado mucho el saber cómo tratar o cómo volver a disfrutar con la ausencia de ella, de Carla, ¿no? Entonces los momentos más oscuros han sido la pérdida de estas personas en mi vida. Ok. ¿Y encontraste los momentos de más felicidad? Los momentos de más felicidad vienen con mis viajes. Yo soy alguien que disfruto viajar. Ok, lo amo, ¿sabes? Yo respeto cada forma de ver la vida. Sí, claro. Pero yo, en lugar de buscar tener una riqueza económica en propiedades, en dinero, en cosas materiales, yo prefiero tenerlas en recuerdos de viajes, en lugares que conocí, comidas que probé, bebidas que degusté, personas que conocí, anécdotas buenas y malas, porque también en los viajes no solamente todo es color de rosa, también vives momentos de estrés, también vives con pérdidas, también vives cosas negativas. Claro. También, o sea, en un viaje encuentras todo, pero es que es la vida. O sea, ¿de qué me sirve tener una pantalla padrísima donde veo el océano chingoncísimo si no tengo la oportunidad de ver ese océano maravilloso, aunque un agua mala se me pega a la pierna y que ese día después no pude caminar? O sea, yo quiero ser una persona que no vea la vida desde una pantalla, desde un cristal, desde un celular, sino que la viva, lo bueno y lo malo de la vida, pero que lo viva. Ok. Entonces, lo más maravilloso que he tenido en la vida ha sido el viajar, tanto en México como fuera, pero el hecho de que cada viaje para mí es como el inicio y el final de algo. Porque un viaje tiene un inicio y tiene un fin, así sea de fin de semana. Sí, entonces tú en un viaje empiezas con la ilusión de cosas y terminas con el despedirte de algo, o de alguien, o de un lugar. Y entonces es como estar viviendo muchas vidas en paralelo. Ok. Por eso lo veo como lo mejor que me ha pasado. El poder viajar, el poder viajar a nuevos lugares, nuevas personas. Ok, Luisito, ¿crees en el destino? Sí, creo en el destino, creo en la suerte también, creo en las energías, creo en lo esotérico, creo que hemos hecho prejuicios negativos a todo esto por desconocimiento, porque lo que decimos, siempre algo que sea diferente nos va a causar miedo y rechazo. Exacto. Pero no tiene por qué hacerlo, o sea, así como hay el bien, hay el mal, así como tú puedes intencionar algo en positivo, también lo puedes hacer en negativo. No creo que un ejemplo, ¿no? Y lo dije en una de mis entrevistas, no creo que por decir algo, ¿no? Que el listón rojo, porque lo tenga yo puesto, pues ya me va a blindar de que me pase algo. No, pero sí creo que tú le das la energía a esa cosa de protección, de decir, con esto yo me estoy sintiendo protegido, pero no por la fuerza que tenga el listón, sino por la energía que yo le estoy dando estoy intencionando a este listón rojo. Entonces, sí me gusta todo eso. Ok, bueno, te pregunto esto porque nuestra siguiente dinámica ya la conoces y son las voces del tarot. Voces del tarot. Ok, bueno, entonces, mi buen Luis, aquí tengo un mazo de cartas, pero en esta ocasión ya sabes que mis cartas del tarot no te van a querer leer el destino, sino todo lo contrario. Van a querer hacerte algunas preguntas para conocerte más. Entonces, mi buen Luis, me que de todo un poco. Así es. Vas a seleccionar una carta, la que tú quieras. Muy bien. Y esta carta te pregunta, ¿cuál es tu técnica de ligue más efectiva? Yo soy muy coqueto, ¿Ah, sí? Sí. Por esta huella del abandono de la infancia. Entonces,
Se me nota en mi expresión no verbal. Ajá. Cuando alguien me gusta, por la mirada, por cómo te mueves. Entonces, por lo regular siempre identifican cuando alguien me gusta por este lenguaje no verbal. Y entonces el tema del coqueteo con la vista y con la sonrisa nunca falla. Bueno, a mí nunca me falla. Esa es tu mejor técnica. Ok. A ver, sacamos otra. Dijeran, me he comido lo que quería. Ok, eso es bueno. Sale el sol, ciega sordomuda, moscas en la casa y puntería. Son canciones de Shakira, y me gustaba más esa Shakira de antaño que la actual. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Es que la actual es más comercial, ¿no? O sea, me gusta en lo comercial, sí, o sea, pues es una artista yo creo que muy completa. Sí. Pero ha dejado el arte como tal a un lado para darle proyección a lo comercial. ¿Pero crees que sea eso o sea el medio la que la obligue? Porque escucharse el disco y pues viene la misma, solo que pues ya no le da el énfasis a lo que antes funcionaba. Tiene que estar vigente. Pues es que exactamente, el medio te obliga a veces, sí. Y en todo, En todo, sí, bueno. Así es. A ver, vamos a sacar otra. ¿Cuántas entidades federativas hay en México? 31 y bueno, es que ahora ya la Ciudad de México ya se considera tus 32, ¿no? Así es. Sí. Sácate otra. ¿Esta qué es? Otra. Sí. Okay. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? Ya también te la había contestado, pues quieres te la contesto. Me gustaría es que se llama Mística, si fueras ¿qué superpoder te gustaría tener? Un superpoder, el leerle la mente a las personas. Ok. Oye, muy interesante. Luisito quiere invadir la mente de las demás personas. Eso, pero también qué peligroso, ¿no? Sí. Y que sufrirías, ¿no? Pues, porque a lo mejor te desilusionarías de la gente. No, sí. Pensaría que sí, de cierta forma. Pero sí me gustaría tener ese superpoder, pero sí tienes razón, porque es como saberlo de alguna manera, saberlo todo. Yo difiero, yo creo que no debemos de saberlo todo. O sea, hay cosas que mejor no saber. Así es. A ver, la última, Luisito. Bien, todos. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. Perfectísimo, muy bien, amigo. Hechizo en el tiempo. Hechizo en el tiempo. Y vamos a viajar en el tiempo, valga la redundancia, y nos vamos a ir al pasado. Con ese Luis de 12 años que va a estar en la secundaria, se va a enfrentar a nuevas vivencias. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué te gustaría decirle? Me gustaría decirle que no se preocupe por correr, que todo llega en su tiempo. Eso no significa que también te quedes estático, pero que no tengas esta ansiedad que genera la preocupación del futuro. Que vivas el aquí y el ahora. Sí. Y también el decirle que todo pasa por algo, tanto lo bueno como lo malo, todo tiene siempre una explicación, y que hay veces que en el momento que te pasan las cosas no entiendes el por qué te están ocurriendo, pero conforme vas madurando, vas entendiendo que tenías que pasar por esta situación para lograr la misión que tienes en esta vida. Todos yo creo que tenemos una misión en la vida, y tenemos contactos. Los contactos, algunos terminan cuando tienes 10 años, cuando tienes 20, porque tampoco el que seas anciano significa que tu contacto va a terminar antes que el de un niño. Todos los contactos son distintos, pero que tu vida, no tu muerte, sino tu vida en particular, tenía un fin mayor
para la propia humanidad, para el propio entorno, para tu propia familia, para tu propio linaje. Ok. Y ahora, si pudieras viajar al futuro y hablar con Luisito de 50 años, ¿qué le dirías? ¿O qué le pedirías? Le pediría el lograr este equilibrio emocional, el que, como mi signo es Libra, el que logre justamente esta balanza de lo bueno y lo malo, y no sé si que aprendiera a estar solo o que amara su soledad para darle la oportunidad a estar acompañado. Ok, perfecto. Muy bien, Luisito, y ya para finalizar, un mensaje que nos quieras dar. Pues que hagamos lo que queramos hacer en nuestra vida, que luchemos siempre por nuestra autenticidad, por nuestra identidad, porque es entendible que seamos borregos, porque el ser borregos también te da un espíritu de pertenencia y de aceptación, pero que dentro de esa parvada te sepas diferenciar y que sepas destacar, y que el destacar tampoco implica el pasar aplastando a los de tu entorno, sino que el que seas diferente, ya con el simple hecho que seas diferente, va a marcar tu importancia dentro de ese grupo, dentro de esa manada. Y bueno, pues que me sigan en mis redes sociales. En Facebook estoy como Luis Pérez Díaz, en Instagram como luis.pedi y en TikTok como luispérez.10. Perfecto, Luisito, pues no me queda nada más que agradecerte por tu presencia, por abrirnos tu corazón y por darnos a conocer la gran persona que eres. Muchas gracias y espero que sigas brillando tanto como hasta ahora y nos sigas iluminando. Muchas gracias. No, al contrario, ha sido un placer, sobre todo porque me gusta mucho la manera en la que llevas las entrevistas, la dinámica, el cómo te preparas. Está muy interesante. Te agradezco no solamente el espacio, sino tu amistad, el que sigamos teniendo contacto y el que ojalá que la vida por algo nos juntó, nos presentó. Así que la vida nos siga regalando momentos como el día de hoy. Perfecto, amigo, pues muchas gracias y nos estamos saludando pronto. Claro, bye. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.